bueno, cuestiones de trabajo, tenemos que entregar todas las facturas del mes, Sí. tanto pedir las que nosotros gastamos como expedir las que nosotros pues nos Ajá. No vamos pagaron, a ¿no? pagar. Ajá. Entonces, Ajá, ajá. era todo eso ese día. Y aparte nos pegó una infección en la garganta a primero a Sí. Sofía y luego a nosotros. Y luego justo al día siguiente empezaba el congreso de Sofía en Los Mochis. Que saludos a Cecia y a todos los de Los Saludos Mochis. a todos. Qué buen congreso, la niña llegó muy contenta, ¿eh? Sí, es que hubo un congreso en Mochis, para ponerlos en contexto. Sí, sí. Hubo un congreso en Mochis de danza. Y yo recuerdo en aquellos años, cuando iba a esos congresos de danza ya en Mochis, se ponía buenísimo, pero era de estar ensayando intensamente, o sea, en la mañana hasta bien noche te dolía el cuerpo, Fuerte. estaba crítico el asunto. Así que la Sofía pues le tocó esta vez ir y se me hace bien bonito pues Sí, cómo porque no. pues con las banderas, con los panderos, con los listones, con todos los instrumentos, se aprendió, ella no está todavía en danza en la iglesia de aquí Obregón, Ajá. pero fue y aprendió porque le gusta mucho y se me hizo bien padre, pues que antes yo iba y ahora mi niña, cómo pasa el tiempo, qué bárbaro. Y ¿Cómo han uno pasado igual. los años? Entonces, el caso es que no nos conectamos la semana anterior por esas razones, pues que teníamos mucho trabajo, también Sofi tenía que descansar, teníamos que Ajá. alistarle su maleta, sus cosas, entonces se nos hizo muy complicado, la verdad es que de repente necesitamos un Pasa. break, un tiempecito, ya es jueves, ya casi viernes y ya andamos hasta las últimas con tantas actividades de la semana, esperando el fin de semana, pero pues hoy estamos aquí con ustedes otra vez para hablar de la palabra, para compartirles un tema muy importante. Que de hecho creo que a ustedes les vino bastante bien porque nos dio más tiempo de prepararlo. Entonces traemos un tema bastante choncho, bastante productivo. Va a estar muy bueno lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces quiero aprovechar para que vayan y compartan, pedirles a ustedes que por favor compartan este video, esta transmisión en vivo, pero también que nos dejen sus comentarios y reacciones, porque esto favorece a que nos sigan pudiendo ver más personas y esto es para que el mensaje llegue a todos los que lo necesitan, ¿no? Sí, sí, aparte que nos encanta que nos estén ahí comentando y todo, que agarremos botana un rato, que agarremos cura y que también comentemos acerca del tema. Y este es un tema que se me hace bien, bien, o sea, puede escucharse fuerte, pero hay que ponerle ganas a este tema, hay que ponerle atención porque está interesante. Ok, ¿en qué sentido se te hace fuerte? Porque a mí se me hace un- muy interesante en el sentido de que toda la gente ha tenido esa duda. Toda la gente tiene como, ¿qué onda después de la muerte, no? Sí, por esa razón es que se me hace fuerte, Ok, porque yo creo que cada quien a lo mejor tiene algún concepto ajá, distinto de este tema, ¿no? Y es como que no, yo sí creo que hay un vida después de la muerte o que reencarnas en un perro o que ok, en un animal o que no sé, no sé, ya no pasa nada, dejas de existir, o sea, hay muchas ideas con respecto a este tema que por eso se me hace un poco fuerte, porque ok, es hablar, acuérdense que nosotros les vamos a hablar acerca de lo que conocemos, de lo que dice la Biblia. Y basándonos en lo que dice la Biblia es que les vamos a compartir este tema que habla de la muerte, porque pues se tienen muchas dudas o conflictos en los que no, que yo sí creo en el cielo, que yo no creo en el infierno, que ajá. yo sí, que yo no. Entonces, está padre. Ok, vamos viendo aquí las personas que nos están saludando y de ahí ya nos dejamos ir con qué hemos escuchado y qué creíamos nosotros antes de conocer lo que la palabra dice, ¿no? Ok, Sí, perfecto. bueno, empecemos por aquí. Dice Manuel Duarte, un saludo, anda por acá, ya está, Exceleta Media, está, Exceleta. acá anda con todo, ya etiquetó al Daniel Ruelas para que se conecte también. Y Muy nos bien, dice que hay saludos. muchas teorías. Bueno, también está por acá Marely Ruiz. Qué gusto que andes con Hola, nosotros. Marely. Y ¿Todo bien? nos da mucho gusto. Por ahí están comentando que hay a lo mejor algún problemita con el audio, pero de aquí nosotros estamos monitoreando que sí se escucha bastante Se bien. escucha, suena el volumen, plebes. Ajá.
Iván Thor, qué gusto que andes acá otra vez con nosotros, qué buena onda. No recuerdo si estás en Culiacán o en Ciudad de México, pero saludos a donde quiera que estés. Saludos. Así es. Sale. Mira, George, Alan, hijo de Maru, está con Hola. nosotros también, se acaba de Saludos. conectar. Un abrazo, qué Bienvenido gusto que andes también. acá con nosotros y vamos a hablar de este tema tan perrón, ¿no? También está por aquí el Tavo que dice saludos a lo que queda del productor. Él quiere hacer notar que va bajando Sí. bastantes kilos y va muy bien. Sí. Se acaba de conectar también la pastora Raquel Mesa, que es mi mamá. Saludos, pastora, que mañana es su cumpleaños. Mañana es su Así cumpleaños. que felicítenla a todos. Y hoy es cumpleaños de mi Hoy es mi cuñada, cuñada. con cuña Erika. También le mandamos Sí. felicitar a mi concuña. Felicidades, cuñadita, te queremos mucho. Mañana vamos a festejar también. Bien machimado, tener mucho Todo el día. festejo. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a entrar directamente a las teorías o a las ideas que la gente tiene sobre qué pasa después de la muerte. Ajá. Y justo ahorita decías algo que me causó gracia porque, pues, hay gente que cree en la reencarnación, ¿no? Sí. Y esto de la reencarnación es un tema cíclico en donde las personas mueren, o ni siquiera las personas, sino que todo lo que muere renace. Ajá. Pero según entiendo, y aquí disculpen ustedes mi ignorancia al tema, ¿no? Pero según entiendo, dependiendo de cómo fuiste en esa vida, te toca una mejor o una sí. peor en la que sigue. Entonces ahorita que decías, recarné en perro, ya no sé si sea bueno o malo. Es que, ¿sabes por qué? Porque me acordé de una película, no me acuerdo cómo se llama la película, pero sí la vimos creo que con Oliver, de que era un perrito y que ya no vivía y que bla, 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 jugaba y tenía sus dueños y que no sé Ok. qué, y después el perrito se moría y luego revivía. Volvió a empezar. Su vida en otro perrito con otra Ah, ok, familia. era otro cuerpo. Ajá, Ah, ¿te sí, ya me acuerdas? acordé, sí, muy estaba bien bonita bonita. esa película, y, o sea, yo lloré, la verdad. Ah. Ay, sí. Yo sí lloro con las películas, pero eso no recuerdo que me haya hecho llorar. Ya llegó Lupita Miranda también, Hola, mira. Lupita, ya estamos aquí de vuelta. Oigan, también ustedes nos pueden comentar qué cosas han oído sobre las ideas que tiene la gente referente a después de la muerte. Ujú. Otra de las cosas que me ha tocado escuchar mucho es que dicen que el infierno no existe. Es más, de hecho estoy sí. leyendo un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Ajá. En realidad no lo estoy leyendo, lo estoy escuchando porque me he estado dando tiempo de mientras manejo ir escuchando eso, Ujú, está porque bien no he padre tenido eso. chance de sentarme a escuchar algo, ¿no? Sí. Entonces, si ya estoy sentado manejando, pues vamos oyendo uno de los libros que me interesan. Ujú. Y está muy bueno, sin embargo, el librito dice que el infierno no existe, que el Ujú. infierno ya está aquí, que Ah, el infierno lo estamos viviendo nosotros. Ajá. Y como que está muy lejos de la realidad, ¿no Sí. crees? Claro, la palabra dice que Dios nos entregó las llaves del reino para que la disfrutemos. O sea, este mundo donde vivimos no es el infierno, aunque a veces pasemos cosas que parezca que estamos en el infierno, pero no. Aunque a veces haga calor en Ciudad Obregón, como si estuviéramos en Ay, el ahorita que infierno, no se pero le eso no es entiende, nada. no se le entiende, sales con chamarra y Sí. llegas en Con un bikini. calorón. Ah. Sí, no se le entiende el clima. Por eso mormada y garganta, ya comprenderán ustedes. Todavía andamos con los estragos de la semana Ajá, pasada, sí. pero ya bien recuperados. Ahí vamos, ahí vamos. Pero el punto era que... ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¿Qué piensa la gente respecto a qué hay después de la muerte? Y Ajá. yo estaba hablando de cómo este libro de los Cuatro Acuerdos Dice que no hay dice que no hay un que el infierno es este, ¿no? posterior a la vida o a la muerte, Sí, no. sino que lo estamos viviendo y sufriendo aquí nosotros mismos. Pero eso está muy distante de lo que realmente dice la palabra. Así es. Por muy feo que estés viviendo algo, en definitiva no es el infierno. Claro que no. De verdad que podemos sentir que es como que ya no puedo más con todo lo que me ha pasado. Y se me ocurren memes, ¿no? Y se vienen a la mente que dice pues la gente de que ya no aguanta, ¿no? De Ajá. que ya Dios, suéltame. Pero no es que, para empezar, no es que Dios los tenga así. No. Y hablando al respecto de que si estamos viviendo o no en el infierno aquí en la tierra, considero que no, porque Dios creó, dice su palabra. ¿Qué? No, nada. Ah, ese se me quedó viendo así. Y yo, ¿qué? Estoy emocionado. Dice su palabra que Dios hizo esta tierra
este reino, este mundo, dividió, lo formó, dividió las aguas con el cielo, la tierra, lo formó, nos creó y nos puso aquí en esta tierra, dice la Biblia, para que señoremos, para que seamos los dueños de esta tierra y que la disfrutemos. Pero, ¿qué pasa? O sea, cuando una persona muere, ¿qué pasa con esa persona? Es que esa es una incógnita de mucha gente y pueden creer en mil cosas que la verdad a lo mejor me falta todavía conocimiento a ver qué más cosas hay en que la Ajá. gente puede ¿Qué creer o ideas no. tienen? Pero como les decía hace un momento, con respecto a lo que dice la Biblia que aquí estamos para disfrutar y creo que en videos anteriores ya se los hemos comentado que aquí estamos para disfrutar de este reino, para disfrutar de esta vida, para gozar de ella. Imagínense, o sea, uno simplemente cuando va aquí a San Carlos, cuando va al mar y ve la inmensidad del mar, del Qué cielo, vida. las montañas, la naturaleza, uno se da cuenta que es algo divino, que es algo hermoso y ese es un regalo que tenemos para nosotros y que está a nuestra disposición, gracias a Dios. Oye, también Manuel aquí nos está compartiendo una de las teorías que a él le ha tocado conocer. Dice, una de las teorías interesantes, dice que tienes que vivir cada vida de todas las personas que han existido para después trascender. Ay, qué Ay, cansado. sí, no, está Ay, no, como, estuvo, plebes. tienes que vivir la vida de Hitler y luego también vivir la vida de Barack Obama y también vivir la vida de la Dania y también vivir la vida, no manches a la Es bestia, o sea. mucho. ¿Cuándo terminarías de trascender? O sea, no manches, sí, sí es un montón, pero bueno, al final de cuentas son ideas que la gente tiene. Oye, mandar saludos también a Ivette que se acaba de conectar. Hola, tita, Qué gusto que andes acá con nosotros. ya ven, por favor. Ya se unió a mí a hacer presión para que Pemex nos pague lo que nos ¿Ah, debe. sí? Muy Sí, bien, así todos, a que unirnos. ya quedamos que vamos a ir con cajitas de cerillos a amenazarlos. Sí, me dan ganas. Afuera de la planta con cerillos prendidos. O pagan o pum. O me quemo. O me quemo el dedo. Bueno, muy bien. Entonces, dejando ya las ideas que tiene la gente en común referente al después de la muerte, vamos a lo que dice la palabra. Y hoy quiero empezar con un punto. Mira, sí, que te paguen, ya puse la idea. Hoy quiero Sí. empezar con un punto muy fuerte que es como base para poder entender todo lo demás, ¿ok? Ujú, El primer punto es entender que somos espíritu. así es. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos como el todo de nosotros este cuerpo, entonces el cuerpo se queda aquí. Ujú, O sea, el cuerpo no va al infierno. ajá. Sin embargo, el que el cuerpo se quede aquí, O sea, el cuerpo hablando de estas manitas y estas caritas. sí, esta Ajá. carnita sabrosa mía, se queda aquí. Ajá. Sin embargo, esta carnita que se queda aquí si yo me muero, se queda inanimada. Ujú, O sea, no hay un ánima ujú. adentro de ese cuerpo. Sí, pues tú puedes ir y sacar ahí la tumba acá, lo que hay en el ataúd, después de bastante tiempo y sigue ahí los huesos, los restos. Exactamente. Pero eso no significa que sigan mis pensamientos, ni que Ajá. sigan mis memorias, ni que sigan nada de lo cognitivo. Ajá. Ah, muy psicológico hoy, Ay. ¿verdad? No, nada de lo mental, nada de lo Ajá. emocional. No está ahí. Entonces sí, tenemos que entender que somos espíritu, pero tenemos otras cosas, incluido el cuerpo, Ujú, que se vuelven parte de lo que tenemos. sí. ¿Ok? Pero en realidad somos espíritu y te lo puedo comprobar bien facilísimo. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y aquí viene la clave. Y todo vuestro ser, y chécale ahí conmigo, espíritu, alma y cuerpo. 3 partes. Ajá. Dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué Ujú. somos nosotros? Espíritu, Espíritu, alma alma y y cuerpo. ¿Ok? Ujú. Creo que está fácil de que lo entendamos. Sí. De ahí la idea de que somos tripartitas. Estamos en 3 partes. Sin embargo, aun cuando la carnita, cuando el cuerpecito Ujú. o cuerpezote Sí. no se haya formado o haya dejado de existir o funcionar, Ujú, eso no significa que deja de existir el espíritu. ujú. Por lo tanto, no hay manera de que después de la muerte solo quedes en un vacío de nada. Ajá, en
la nada. ¿Dónde quedan tus pensamientos, tus sentimientos? ¿Dónde Entonces, quedas tú? ajá, Porque tú eres ¿qué hay de espíritu. ti, pues, después de eso, ¿no? Después de que nuestro cuerpo ya no puede funcionar en este mundo, en esta tierra, porque de la muerte que estamos hablando es de esa, en la que el cuerpo deja de funcionar aquí en la tierra. Se me hace muy interesante un ejemplo que escuché hace mucho cuando recién llegué a escuchar palabra, Ajá. que era de que hacían la similitud como si el carro fuera el cuerpo. El vehículo en el que En andamos. el vehículo en el que andas, el que manejas, el que conduces, es el cuerpo, y la persona que lo maneja es el espíritu. Es que se te regresó todo hasta el final. Es que no Digo, lleva hasta el cómo. principio. Sí, pues Pero ahorita ya. estaba. Entonces, está interesante eso de que lo veamos así como de esa manera, pues el carro es como el cuerpo, la persona que lo conduce es el espíritu y así es como lo podemos simplificar, pues para entenderlo mejor. El cuerpo es el carrazo en el que andamos y El mío es Suburban, ya mira. el espíritu dice la palabra que es invisible, no se puede ver ante los ojos, pero tenemos ese espíritu dentro de nosotros que nos hace, pues ser hijos de Dios, ser seres vivientes. Ok, si ustedes pudieran decidir qué carro es Dania, quiero que lo pongan aquí en los comentarios. Me está bulleando. No, es para fomentar que el algoritmo nos dé más interacción, ¿ok? Yo sería una Suburban, claro que sí. Ujú. ¿O qué te gusta? ¿Qué sería yo? Uno de esos que son de roba niños acá bien grandes. ¿Cómo se llaman esos Una carros? van. Una van roba niños. Bueno, ok. Bueno, quiero comprobarte que existimos Ujú. incluso antes de que se forme el cuerpo. Sí. Génesis capítulo 1, versículo 26 y Zuru, 27. dice el Manuel. Yo sabía que iba a salir algo gracioso. Uno de esos bochitos de la Barbie, ¿cómo se llaman? Los Beagles. Ándale, Ah, no. Beatles. No. Beatles. Tavo. Beatles. Un Smart. Un Ford Ka, dice, No. dice el Tavo que es un smartphone inteligente, pues. Ajá, sí. Por chiquito. Gracias, Tavo, gracias por tu aportación. Bueno, dice Génesis 1, 26 y 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre, que significa Género humano. género humano. Y yo viendo las pulseras. Miren, vendo pulseras. Fosfo. Pulseras. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ajá. Y luego el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A Ujú. imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sí. A ver, nomás para que quede bien claro, que no es el tema, pero vamos dejándolo bien en claro. Aquí queda perfectamente establecido que fuimos creados al mismo tiempo, varón y Ajá. hembra. Sí, entre paréntesis. Aquí estamos viendo fíjate cómo va la cronología. Ujú. Estamos en Génesis 1, 26 y 27. Hasta aquí Ujú, ya fuimos creados, ya existimos. ujú. Pero resulta que no es hasta Génesis 2, versículo 7, Sí. que se nos da cuerpo Ujú, a los hombres. ujú. ¿Ok? Género humano. No. Ahí sí. Ah, sí, cierto. Porque de ahí sacó de la costilla, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, todavía desde el 1.27 Ajá. hasta el 2.7 ya existíamos, pero sin cuerpo. Ajá. Por lo tanto, nosotros podemos existir sin cuerpo. Ajá. Aunque ya hayamos dejado este vehículo, como decías, este Tsuru. Ajá. Entonces, eso no significa que dejamos de existir, solamente nos separamos. Ujú. ¿Ok? En el 2.7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. Y sopló aliento, no, otra vez. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ujú. ¿Ok? En ese momento es cuando ya el espíritu es depositado dentro del vehículo. Vamos a usar de referencia esta botella. El espíritu es el agua. Ajá. La botella es el cuerpo. Hasta que se llena de agua, podríamos decir que es una botella de agua. Ajá. Si está vacía, Es una pues botella. nomás es una botella. Sí, ¿Ok? ujú. Entonces, aquí vemos que el hombre fue formado en su cuerpo posterior a que fue creado en el espíritu. Ujú. Y la mujer también fue creada en el espíritu primero
Y no es hasta el versículo 21 del capítulo 2, es decir, 14 versículos más adelante. ¿Viste? Saqué las cuentas Y yo. rapidito yo. Y qué risa me dio hoy que fuiste con los niños y que me dijiste que no querías dividirlos por Ay, filas. ay, sí. Me dice, ¿cuántos niños son? Los tienes que poner en filas. A ver, ¿cuántos serían? Y yo, ay, no sé, que se acomoden como quieran. Vamos a tener que partir uno a la mitad para que no salgan Sí. enteros. Bueno, dice Génesis 2, 21 y 22. ¿Lo quieres leer tú? Sí, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Exactamente. Dios, el primer cirujano. Así es. Y no dejó huella, yo creo. Haciendo trasplante ¿Verdad? ahí. Acá, bien chilo. Sí, es cierto. No había pensado así. Pues es como chiste de doctores, ¿no? Ya lo había escuchado de alguien ¿Sí? más, no se me ocurrió a mí. Bueno, entonces, aquí, otra vez, la cronología. 1, 26 y 27 nos dice que fuimos creados. ¿Cómo? En el Estamos. espíritu, Ya ¿verdad? estamos. A imagen de Dios, a semejanza de Dios. Ujú. Bueno, pero hasta el 2.7 a los varones se les dio cuerpo y hasta el 2.21 se le da cuerpo a la mujer, también formado del polvo de la tierra. Así es. ¿Ok? Y pues cuando Dios ahí en Génesis 1:26 y 27, que creó al hombre, que ahí vimos que creó a la mujer y al hombre al mismo tiempo, esto es al espíritu, dice que los creó a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios es espíritu, nosotros somos espíritus y nosotros vivimos también como espíritus. Y después Dios, más adelantito, crea el carrito del hombre Ajá. y luego más adelantito dice, ¿cómo voy a formar el carrito de la mujer? Y entonces creó nuestro carrito. ¿Sí? Nuestro vehículo Ajá, de entonces transporte. sí fue como en orden, pero sí el saber que como espíritus todos somos iguales, por eso nuestros cuerpos son diferentes, el de un hombre y el de una mujer, pero en el espíritu somos iguales. Interesante punto en el que te metiste, ¿eh? No, pero ya nomás porque lo trae para otra parte. Bueno, ok. Sí, cierto. Hoy estamos con Ajá. Después de la muerte. Efectos especiales. Tavo, los efectos. Son de ovni esos, Tavo. Bueno, vamos entonces al segundo punto, porque aquí ya quedamos, ya desfragmentamos el primer punto o la primera idea de base que se necesita tener para poder entender lo de después de la muerte. Ajá. Por lo tanto, el que alguien se muera aquí en el planeta Tierra y su cuerpo se quede aquí no significa que dejó de existir. Ajá. ¿Ok? Cierto. Bueno, base como para si se te murió un familiar o algo, tú tranquilo, tu familiar sigue existiendo, Así es. solamente se separó de su cuerpo, Ajá. vas a tener un reencuentro con esta persona. Sí. Bien, es algo Bonito. bonito. Ahora sí, Ujú. entendiendo que somos espíritu, Ajá. tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, Ujú. ahora sí vamos al punto número 2, que es hay infierno y cielo. Y esta parte, como te decía, a mucha gente le genera conflicto porque al no ser algo visible, Ujú. algo tangible o un lugar geográfico, pues la gente le cuesta creer que es real. Sí, sí, me ha tocado escuchar a bastantes personas que dicen, no, que el infierno no existe, ni al caso eso, ¿no? Ya te estás quedando arriba pensando que el infierno existe, pero sí existe, sí hay un Claro. cielo, sí hay un infierno, y la palabra, la Biblia, lo menciona en muchísimas ocasiones estos dos lugares, ¿no? Y ahorita les vamos a hacerles valer ahí unos versículos donde demostramos que hay cielo, y donde demostramos que también hay infierno. En la palabra infierno se puede, lo dicen con otras palabras como el Seol, el Hades, el lugar de tormento, el abismo, las profundidades del mar, etcétera. Se ve y se redacta con diferentes palabras, pero viene hablando de lo mismo. Y el infierno no es nada más así como que, hay un infierno, ok, sino que realmente en el infierno pasan lugares, pasan lugares,
pasan cosas feas, pasan cosas de tormento y la palabra lo describe tan claro que hay tantas cosas que pasan en el infierno que obviamente eso sí es un infierno. No que no podamos pagar la luz es un infierno, no, sino el infierno de Que no verdad. tengas Es, aire en verano. ajá, es, el infierno de verdad dice que es como lava, ¿no? Sí. Ardiente, o sea, que todo el tiempo hay sufrimiento, que hay llanto, que hay dolor, todo el tiempo. Entonces, ya vimos que el cuerpo se va a quedar cuando se muere en este mundo, en esta carne, el cuerpo se queda en la tumba. Así es. Vamos, enterramos el cuerpo en la tumba, los recordamos, etcétera, y el cuerpo, la carne, se queda ahí. Pero el espíritu, hay un espíritu que es el que Dios formó desde el inicio, el que también es imagen y semejanza de Dios. Ese espíritu queda en un lugar y es lo interesante saber a dónde se va ese espíritu. Pues vamos a revisar justo una historia que cuenta Jesús Ujú. y está buenísima. Para esto vamos a ir a Lucas capítulo 16, del 19 hasta el 31. Esta parábola es contada por Jesús y se describe el destino del hombre rico Ujú. y de Lázaro, que era un mendigo. Ujú. Sin embargo, no se debe de entender que Lázaro, por ser mendigo, se pudo ir Ah, sí, sí, sí. al paraíso O sea, ese y no que es el el rico era punto. el pobre, por ser rico se fue al infierno. Sí, No, sí, sí. no va en ese sentido, ¿ok? Ajá. Bueno, este es un pasaje que nos va a mostrar el Ujú. sufrimiento y tormento que existe en el En el infierno. infierno. Bien, Ujú. le voy a dar lectura así de corridito porque es toda una historia, entonces se las voy a ir narrando, Sí. ¿va? Déjenme agarrar un poquito Si de agua. tienen ahí manera de ver, de buscar la Biblia, buscar este versículo, estaría ideal, porque como es una historia, pues para irlo leyendo lo vamos como entendiendo mejor. Ujú. O si no, pues escuchen, así como Hacer escucha libros en el carro, escuchen. A ver. Había un hombre rico que se vestía de púrpura. Sí, Es que ya ves cierto. que... Sí, así, así Y lo luego iba a- mete un pianito así de... Sí. Con acento de España, Está así bien. como que no conseguimos Eh. doblaje latino. Había una vez un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada vez. ¿Eh? No, hay unos españoles que hablan así. Está entre españolete y Esh. gringo al mismo tiempo. Bueno, ya. Vamos. Ahora sí, normal. Ya, pues. Ya la leí yo, ya no la leas. Ya leyeron todos y el cassette todavía no empieza, ¿no? Ya, pues. Sí se están riendo ahí de nosotros. Ándale, pues. A ver, ¿qué? Dice la pastora Raquel que el infierno es un lugar de tormento y lo peor que es eterno. Sí, o sea, el Exactamente. espíritu sí se va a quedar ahí pues para siempre, ¿no? Y de hecho ahorita lo vamos a ver con lo que va a tener que hacer. Ahí viene. Ahí va. Había una vez un hombre rico. No había una vez, yo porque estoy inventando. Ahí va. Espérate. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. ¿Ya Ajá. sabes por qué de púrpura? Datos random. No, a ver. En ese cuéntalo. tiempo era bien difícil conseguir ese tipo de color porque ese pigmento no existía. Es que Ujú. estoy viendo en YouTube a una que se llama Ter y es arquitecta y le sabe mucho a los temas de historia y todo eso. Ajá. El caso es que solamente la gente muy, muy, muy rica Ujú. podía vestirse de color púrpura Oh, porque no era como que ibas a sacarlo de cualquier lado, pues no era como que ibas a Está- está comprar. no es como que íbamos a la Sí, parisina pues no y es había como de que todos colores. tú tenías tu tela de algodón y Ajá. y luego compras pintura, pues no Ajá. existía la pintura. Para poder sacar el morado, lo saca, por ejemplo, en la naturaleza, ¿dónde ves morado tú? En la uva. En la uva, ¿en dónde más? No sé, en flores. Ajá, Y... en los caracoles. Hay Ah. caracoles que son morados y así, o sea, es bien reducido la cantidad de ¿Y cosas de donde sabías puedes que sacar. en la sección deja ser? En un morete, En un sangre morete. morada. Ok, entonces, bueno, nada más para que Ujú. ustedes cachen de qué tamaño de riqueza estamos hablando. O sea, Ok. al vato le alcanzaba para púrpura, ¿no? Ajá, Ok. ok. Y de lino fino, o sea, aparte. Sí, de aparte, telas. Sí, ahorita un traje de lino fino te anda saliendo bastante caro. Ajá, perdón. ¿Todo bien? Ok.
y hacía cada día banquete con esplendidez. No, pues ya estamos hablando de buena feria, ¿eh? Ajá, Un sí, banquete de una vez a la semana sale muy caro. Ey. Bueno, ay, dice el Tabora como yo. Se viste de púrpura. Es Eh. Barney. A ver, pásame los cerezos. Acá, mira. Este Eres lado están los rosa. cerezos. Ok, ya pues. Ah, pues sí, como les iba diciendo Barney. Ah, cierto. Había un hombre también, un mendigo llamado Lázaro, que Ujú. estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Guácala. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí Ujú. empieza la El separación pum. de cuerpo, Ajá, pero eso no significa que dejaste de existir. ajá. Se murió, pero no dejó de existir. Ujú, ¿Ok? Y luego aparte se destaca que los ángeles llevaron a uno al seno de Abraham. ujú. Y ahorita vamos a checar unas cositas ahí que están bien interesantes del infierno. ¿Ok? Y el otro fue sepultado. Ahora sí, en el versículo 23, y aquí lo tengo incluso subrayado así en negritas, ni se alcanza a ver, ¿verdad? Pero en Ajá. negritas dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Ujú. Es decir, en el infierno, Sí, así. aquí llamado Hades, hay tormentos y él estaba siendo atormentado. Mm. El infierno no es lo que decíamos hace Ujú. ratito. Estoy muy estresado, me peleé con mi mujer. No, ese no es el infierno. Ajá. Aquí nos está diciendo que Hades era el Es lugar de tormento. de tormento eterno, o sea, de que siempre es tormento, no de un ratito y ya déjame descansar. No, 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 no. Oye, Siempre. y abriendo otro paréntesis. Ya ves que últimamente yo ando muy con ChatGPT, ¿no? Ajá. Pues resulta que Tavo dice que Muy. muy. Este, me puse a revisar qué ideas tenía sobre la interpretación bíblica referentes a que Jesucristo fue al infierno. Ajá. Y le di Hechos capítulo 2, donde Pedro está diciendo que su alma no será dejada en el Hades. Ujú, Y el chat GPT me dice que esa no es una interpretación correcta ujú, de la palabra Hades, porque ahí no está hablando del infierno. ujú. Y dije, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Ahorita nos agarramos con el chat GPT. Y Se sí, pone a pelear con el chat claro que GPT. sí, me puse a Como ya ahora discutir. Steve el rollo, ahora se fue con el chat GPT. Es que Dani está muy ocupada con el Itson, entonces ahora es con chat GPT. Ajá. Pues, ¿qué crees? ¿Qué? La hice aprender. La hice aprender que el Hades sí está refiriéndose al lugar de tormentos, al lugar del infierno Ujú. y no a un sepulcro. Porque al decir Hades dice lugar de muertos. Ajá. Pero para empezar, en esa época no existían los panteones. Ah, sí. Entonces se tomaba cierta piedra, cierta cueva y nomás los que tenían lana, porque los Ujú. otros se morían así en fosas comunes. Ey. Y ahí era el sepulcro, pero el sepulcro y el Hades no significa lo Ujú. mismo. Y luego le di este versículo. Ujú. Le dije, y entonces si no se refiere al infierno, ¿por qué en Lucas 19:23 está diciendo que estando en el Hades, Ujú. el rico alzó sus ojos estando en tormentos? Ujú. Y ya ChatGPT se quedó como cargando. Tu interpretación tiene mayor sentido. Ah, hackeó el sistema. Pues de eso se tratan las inteligencias artificiales, ¿no? De Sí, que pues vayan aprendiendo. Que aprendiendo. vayan Entonces, recaudando información. ya le puedo enseñar algo yo. Muy bien. Bueno, y aquí viene otra cosa que también es paréntesis. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. O sea, ya con esto nos queda afianzado que sí hay tormento, ¿no? Sí, el infierno no es irla a pasar bonito. Ajá. El infierno es ir a Definitivamente no. sufrir. Y vio de lejos, y aquí está bien perrón. Si Ujú. tú te pones a pensar, esta frase significa que es un lugar muy grande. Ujú. No es como un solo almacén, sino que esto tiene compartimientos, esto tiene como zonas. Ujú. Y fíjate cómo vio de lejos a Abraham. Ujú. ¿Quién es Abraham? El padre Abraham. Ujú. El primero que por la fe fue justificado. Ajá.
paréntesis, en este momento cronológico, o sea, en este momento del tiempo, Jesucristo no había No ni había muerto venido. ni resucitado. Ujú. Por lo tanto, no había manera de que los que fueron justificados fueran al cielo, porque no había pasada. Ajá. Se necesitó que Jesucristo bajara, muriera y resucitara para que hubiera entrada directa al cielo. Sí. Por lo pronto, todos los que estaban antes del sacrificio, pero de Cristo y de su resurrección, pero que habían muerto siendo justos, habían estado en el seno de Abraham. Y es que, o sea, se puede escuchar mucho rollo porque es mucha información. Así que tengan paciencia, poco a poquito vamos a ir hablando de estos temas. Pero sí hay que dividir entre antes de Cristo, cuando no podíamos todavía ser hijos inmediatamente de Dios, porque estaba el diablo, alguien que también existe, estaba el diablo atormentando personas y no teníamos la libertad todavía de poder ser hijos directos de Dios. ¿Por qué? Porque estaba el diablo ahí en medio, ¿ok? Exactamente. Entonces, después de que Jesucristo resucita, nos dio todo ese regalo que es donde cuando podemos creer en Él y entonces podemos todos ser hijos de Dios, todos los que crean. Entonces, es importante ver estas dos fases o Tiempos, dos ajá. tiempos en los que sí se distingue muy bien una cosa de la otra. Por eso Abraham, aunque creía en Dios y predicaba a Dios y era el padre de la fe y todo el rollo, no, todavía estaba en ese lugar que se llama seno de Abraham, ¿verdad? Sí, Ahora a sí. él fue llevado al seno de Abraham y a partir de él fueron justificados otros más. Y todos los que fueron justificados fueron llevados ahí. Ujú. Como el mendigo que se llamaba Lázaro, ¿no? Ajá. Entonces dice en el 23, el rico, estando en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos, o sea, por ahí andaban, pero no era el mismo lugar, a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Y aquí vamos Imagínate. entendiendo otra vez. Sí. En el seno de Abraham había agua. En el seno de Abraham no había tormentos. Ajá. Era otra zona Ajá. del infierno, pero que no pertenecía Ujú. al lugar donde tenían potestad los demonios. Ajá. Es decir, los que estaban en el seno de Abraham no estaban sufriendo. Ujú. Tan no estaban sufriendo que pues le dice, bríncame paro, Ujú. que Lázaro, moje el punto de su dedo y con la punta de su dedo moje en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Sí, Otra vez, imagínate gracias a esto, ¿qué podemos entender? que era un lugar de tormento donde estaba todo lleno de lava, de Y infierno, de de fuego. fuego, Exacto. ardiendo y que tenía demasiada sed. Ajá. Dice Tavo que es un VIP el área del seno de Abraham. Bueno, versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Ajá. Ah, No podían irse el espíritu que estaba en el infierno, no podía pasar al seno, al seno de Abraham tampoco, ni los del ni seno de Abraham para el viceversa. otro lado. Ajá. Entonces le dijo el rico, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Óiganlos. Ya en este punto, Moisés y los profetas ya se habían muerto Ajá. también. Ujú. Sin embargo, aquí se está refiriendo a la palabra de Dios. Ujú. Es decir, tú y yo tenemos la palabra. Ujú. Tú y yo tenemos este programa que se llama Queremos Compartir, Ajá. que sirve para que escuchemos, para no llegar al infierno y decir, es que nadie me compartió. Sí, luego, hey, vayan y díganle a mis papás, a mis hijos, a mis hermanos, por favor. Pero pues ya no va a haber tiempo para eso. Así Ya que... es muy tarde. Y, Versículo 30. paréntesis, con esto no me gusta meter esa sensación de temor de que, ay, no, es que entonces tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro. No, 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 tranquilos. Simplemente es conocer lo que dice la palabra, conocer que sí existe y ocuparnos de ello, ocuparnos ahora porque para creer en Dios, para poder ir al cielo,
y salvarnos del infierno es muy fácil. Y ahorita lo vamos a seguir viendo, Es el ¿no? punto Pero número 3. Para llegar al cielo se necesita una escalera grande. No. Dice Tavo que Jesús es la escalera. es la representación. Es el camino, la escalera. Bueno, entonces en el 30 dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Y esa es una verdad muy triste, porque ¿sabes quién se levantó de entre los muertos? Jesucristo. Jesús. Y aún así hay mucha gente que no está queriendo Ujú. creerlo. Así Entonces, es. aquí queda comprobada con esta historia Ujú, que existe el infierno, ujú, que es un lugar del plano espiritual, ujú, que es un lugar grande ujú. y que aparte tiene divisiones Sí, y que así es de es. tormento. Así que el mundo espiritual existe, ¿eh? ¿Ok? Ahora, les voy a comprobar que también existe el cielo. Ujú. Vamos a leer en Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. Ok, yo lo leo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De Si ahí as- sacaban el púrpura. No, no es cierto. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, el cielo también es un lugar. Y Jesús cuando resucitó se fue al cielo a prepararnos, dice, un lugar, a estar con Dios, a Exacto, estar el en el Padre. cielo, a prepararnos para cuando nosotros tengamos que estar en el cielo. Recordando que Jesús también es Dios. Ujú, Sin embargo, cuando sube al cielo, ujú. ya sube no en condición humana, sino en condición otra vez de Dios. Vamos a tener que hablar del sacrificio de Cristo porque Sí. eso es como que... Ok, bueno, también tenemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entendamos nuevamente, cielo está refiriéndose a un lugar, Ujú. ¿ok? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos Como siempre con el Señor. Es decir, Ujú. nosotros podemos ir al cielo Sí. o podemos ir al infierno. Ajá. Y el punto número 3 es cómo saber a dónde voy. Así es. O sea, cuando una persona, las personas que ya fallecieron, ahí está su espíritu, o en el cielo o en el infierno, y ahí se va a quedar. Porque No hay manera de que salga, porque ya lo hizo Jesucristo, que era Dios, que era el único que tenía ese poder para salir. Y los espíritus que están ahorita ahí, pues ahí se van a quedar, los que están en el cielo, los que están, y los que están en el infierno, pues tristemente también, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo es que podemos entrar al cielo? Pues está muy fácil, la verdad. Fíjate Se que me hace un regalo, de veras, un muy buen regalo. Es el mejor regalo que conozco, porque está facilito, está todo puesto para que nosotros lo tomemos y podamos vivir aquí en esta vida, como ya se los hemos comentado, que estamos aquí para disfrutarla, pero también cuando pues ya no estemos en este cuerpo, cuando nuestro espíritu esté en otra parte, que tengamos la seguridad de que tenemos la salvación eterna y que podemos ir al cielo eternamente y que podemos seguir disfrutando de la salvación de Dios por siempre. Y no es así como que, ay, sí, de veras, lo dice la palabra. Y ya te hemos leído bastantes versículos, que creo que hay muchos más sobre el tema, pero por lo pronto tenemos estos versículos que compartirte para que puedas entender que el cielo de verdad existe y que te puedes ir al cielo y que también el infierno existe, que también se pueden ir al infierno. Así que es importante poner atención lo que creemos y las decisiones que tomamos hoy en día para ver qué va a pasar con nosotros después, si no tengamos esa duda de que, ¿qué va a pasar? ¿Seré que seré dónde un iré? pajarito? Un águila. Estaría cool. Un gusanito. No, o sea, me explico. Necesitamos aprender lo que dice la palabra porque todas estas dudas la palabra nos las soluciona, nos las resuelve y pues qué mejor que creer en Dios para todas estas cosas. Así que sí hay un infierno, sí hay un cielo y vamos a ver cómo le hacemos para entrar a uno de esos lugares. Fíjate que curiosamente antes yo creía que esto estaba como en juego, Ujú. como dependiendo de cómo me Ah, portaba, sí.
puede pasar eso. entraba a mi derecho de estar en el cielo y si me portaba mal, entonces ya perdía mi derecho y ya me iba al infierno. Ajá. Y entonces era un miedo constante porque cualquier cosa mala que yo hacía Ujú. me hacía sentir o pensar que si en ese momento venía Cristo, yo no me iba a ir con él. Sí, ¿no? Y desde chiquito, si tú echabas una mentira o le pegabas a tu hermanito acá, te vas a ir al infierno por mentiroso, te decían. Exactamente. Entonces, No se va al infierno por mentiroso, plebes, ¿eh? gracias a Dios no depende de cómo te portas. Ujú. Y literal, gracias a Dios, porque ya no fue tema de uno mismo, ¿no? Sí. Bueno, vamos al punto número 3 de esta enseñanza, que es el último del día de hoy, y es cómo saber a dónde voy. Ujú. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ujú. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. A los que creen en Dios son los que pues tienen el derecho. ¿Y qué versículo leímos anteriormente que dice que Jesucristo nos está preparando un lugar especial, nos está preparando moradas en el cielo? ¿A quiénes les está preparando ese lugar importante? ¿A quiénes les está preparando el cielo? Pues a nosotros, los que somos hijos de Dios. ¿Y qué necesitamos para ser hijos de Dios? Creer en Exacto. Jesús, creer en Dios. Ahora, además de ese, hay otro versículo que también fundamenta esto, porque lo único que necesitamos es creer en su nombre, ¿no? Ujú. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Ajá. ¿Salvo de qué? De ir al infierno. De ir al infierno. De algo tenía que habernos salvado y desde eso, o sea, qué Ajá. importante. Sí es cierto que salvación aquí también es que podamos recibir las cosas buenas, pero salvación también es de ese lugar de tormento, donde hasta deseaban una gotita de agua para poder saciar su sed, de las llamas ardientes que lo atormentaban. Entonces sí es importante saber que somos librados. Jesucristo, con su amor eterno, con su bondad, Él, sin pedirnos nada a cambio, Él ya nos libró del infierno. Y la palabra lo explica en diferentes ocasiones, así que tennos paciencia. Más adelantito vamos a seguir hablando de todo lo que hizo Jesucristo para salvarnos del infierno. ¿Qué hizo Dios para salvarnos del infierno? Hizo un plan perfecto para salvarnos. Entonces, ahora nosotros podemos ir al cielo gracias a eso que Jesucristo hizo por nosotros. Y solamente necesitamos creer en Él. Ya no es cuestión de que si te portaste bien o si te portaste mal aquí en la tierra. No. Es cuestión simplemente de creer en Dios. Porque el versículo de Romanos 10:9 dice que si tú confiesas, si tú dices que crees en Dios y lo dices de verdad de corazón, entonces vas a ser salvo de ese infierno y vas a ser un hijo de Dios. Ahora, piensa en Rico y el Lázaro y checa cómo la Biblia nos deja muy en claro que Lázaro era un mendigo y aparte estaba lleno de llagas, tanto que los perros le lamían las llagas. Ajá. O sea, para el rico, ¿qué tan fuerte era el tormento que quería que esa persona mojara su dedo? O sea, estamos hablando de que Ajá. era bastante humillación cuando él era el de los banquetes y todo. Pero pues, allá en el mundo espiritual ya no importa ya no, eso. ajá, ya no hay Ya enfermedad. no importa eso, porque acá en el mundo espiritual ya es en dónde estás, si estás disfrutando, si no estás disfrutando de una vida eterna. Entonces ya lo que pasó aquí en la tierra de quién trae el carro más chilo, pues ya no importa. Ajá. ¿Por qué? Porque allá no es necesario. Allá lo que necesitas es vivir una vida en paz Sin en el cielo, tormento o del una vida de infierno. tormento del infierno. Ajá, exactamente. Así que pues, no, así como lo decía hace rato, no es que porque él era rico se Exacto, fue al no, ese es el infierno. punto. No, ese es el punto. Es solamente lo que pasó en esa historia, pero no depende de que si seas rico. No, tú puedes ser rico. De hecho, Dios quiere que seas rico, que Así disfrutes es. todo y también te vas a ir al cielo. Sí, crees en Dios. Y recordemos que cuando ya vimos este tercer punto que es cómo saber a dónde voy, ni Juan 1:12 ni Romanos 10:9 habla de que seas pobre. Ujú. Para poder ir al cielo, para poder ser salvo, tienes que ser pobre. No, No no. dice así. No hay dice requisitos. que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Ujú. ahí es cuando ya serás salvo, cuando Así serás es. hecho hijo de Dios. Nada tiene que ver con economía, Ujú. nada tiene que ver con finanzas. Muy bien. Bueno,
vamos a terminar el tema hasta aquí por el día de hoy. Muy bien. Y nos ha dado muchísimo gusto ver todos los comentarios que tenemos por acá. Muchas gracias por Les estar. agradecemos muchísimo que estén acá con nosotros. Y vamos a dejarlos aquí. La siguiente semana vamos a ver si continuamos todavía con esto del sacrificio de Cristo, Estaría entre esto de la padre. muerte. Nomás que está muy largo y tienen que seguirnos, porque en una no se da. O sea, nos tienen que seguir jueves tras jueves, plebes, ¿ok? No se pierdan. Ya no vamos a fallar. Ya no vamos a fallar de aquí al nuevo aviso. Hasta diciembre, que ya son vacaciones, nos vamos a tomar cierto. nuestras vacaciones. Pero acá el productor nos jala las orejas si no Así queremos es. venir, ¿eh? Así es. Así que bueno, me voy despidiendo, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, que hayan estado también tan participativos y me dio muchísimo gusto poder compartir este tema y regresar después de una semana de no haber estado aquí con Así ustedes. es. Pues muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Recuerden compartirlo. Muchas gracias, los queremos mucho y nos vemos el próximo jueves. Bye bye. SZ Media presenta